Ahora que hemos estudiado el trasfondo del Evangelio de Juan, vayamos a la estructura y contenido. Los académicos han descrito la estructura del Evangelio de Juan en una variedad de formas. En esta lección, seguiremos a los que han sugerido una conexión entre el resumen introductorio de Juan sobre la vida y el ministerio de Jesús y el contenido del libro de Juan. Escuchemos estas palabras de Juan, capítulo 1, versículos 10 al 14. Jesús, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje se enfoca en 4 ideas principales. Jesús vino al mundo. Él vino y fue rechazado por su propio pueblo, llamado Israel. Aquellos quienes lo recibieron y creyeron en él, vinieron a ser hijos de Dios. Y entonces, aquellos creyentes se convirtieron en testigos de Jesús. Siguiendo estas 4 ideas principales, veremos el Evangelio de Juan de esta manera. Primero, Juan inició su Evangelio con una breve introducción que describe la encarnación de Jesús en el capítulo 1, versículos 1 al 18. Segundo, Juan registró el ministerio público de Jesús en el capítulo 1, versículo 19, al capítulo 12, versículo 50, donde él mostró que Jesús vino a su creación y fue rechazado por la raza humana a la que había venido a salvar. Tercero, Juan incluyó una descripción del ministerio privado de Jesús para aquellos que habían recibido y creído en él, en el capítulo 13, versículo 1, al capítulo 20, versículo 31. Y cuarto, en la conclusión del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos 1 al 25, Juan remarcó el rol de los apóstoles y otros discípulos como testigos de la gloria de Jesús. Veremos cada una de estas partes del Evangelio según San Juan, comenzando con su introducción. En el capítulo 1, versículo 1 al 18, Juan resume todo el Evangelio de manera hermosa y poderosa. Él enseñó que Jesús es la palabra de Dios, quien creó todas las cosas y es la fuente de toda vida. Pero más que eso, Jesús también vino al mundo como un ser humano de carne y hueso, y como Dios encarnado, reveló la gloria del Padre al mundo que había creado. Juan describió esto en Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, diciendo que Jesús es la luz que vino a un mundo en tinieblas. Él conquistó esa oscuridad siendo la completa revelación de la gracia de Dios. Y mientras la Biblia algunas veces habla acerca de la gloria de Jesús estando velada durante su encarnación, Juan remarcó el hecho de que la encarnación de Jesús realmente dio a conocer su gloria de manera importante. Y lejos de oscurecer la gloria de Jesús, su encarnación como ser humano realmente reveló su gloria. Juan escribió en Juan, capítulo 1, versículo 14, «Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Siguiendo la introducción, Juan registró el ministerio público de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 19 al capítulo 12, versículo 50. En esta sección, Juan se enfocó en el hecho de que Jesús vino a su propio pueblo, la nación de Israel, y que la gente de Israel rechazó a Jesús como su Cristo y Señor. Como vimos en Juan capítulo 1, versículo 11, Juan dijo que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aunque hay excepciones importantes a este resumen, esta es generalmente la forma en la que la nación de Israel respondió al ministerio público de Jesús en el Evangelio de Juan. Nuestra investigación del ministerio público de Jesús se dividirá en 7 partes, comenzando con la preparación del ministerio y continuando con eventos que rodean 6 diferentes fiestas judías. Veamos primero la preparación del ministerio de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 19 al capítulo 2, versículo 12. La sección sobre la preparación del ministerio de Jesús comienza con el ministerio de Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículos 19 al 36. En este pasaje, Juan destacó que Juan el Bautista era un testigo importante al hecho de que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús sería el Cordero sacrificado de Dios, quien quitaría el pecado del mundo. Siguiendo esto,
Juan registró el llamado de Jesús a sus primeros discípulos en Juan capítulo 1, versículos 37 al 51. Como con el relato de Juan el Bautista, el énfasis en esta sección es en la identidad de Jesús. Sus discípulos se refirieron a él como Rabí, lo que significa maestro, en el versículo 38, Mesías, que significa Cristo, en el versículo 41, de quien Moisés escribió, que es una referencia a lo que el profeta Moisés había predicho, en el versículo 45, y el Hijo de Dios y su término paralelo, el Rey de Israel, en el versículo 49. Finalmente, en el versículo 51, Jesús se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre, quien fue enviado para proveer el acceso a la presencia de Dios. La última parte de la preparación de Jesús para el ministerio fue su primer milagro, registrado por Juan en Juan capítulo 2, versículos 1 al 12. Esta fue la ocasión cuando Jesús convirtió el agua en vino, pero el enfoque no estaba en el milagro mismo. Escuchemos lo que Juan escribió en Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Uno de los puntos principales que Juan señaló fue que este milagro era una señal que revelaba la gloria de Jesús, y que causó que sus discípulos creyeran en él. El término señales es usado en el libro de Éxodo en referencia a los milagros que Moisés realizó, supongo específicamente las plagas, y así las señales son, o el término señales es ya usado para referirse a los milagros. Y pienso que no solo Juan hace esto porque frecuentemente compara a Jesús con Moisés, sino que de hecho también tiene el mismo interés que el autor del libro de Éxodo, en mostrar que los milagros fueron dados para mostrar algo a la gente, para darles algo, podríamos decir, información que ellos esperaban para actuar, y específicamente que Dios estaba diciendo a la gente algo, y la gente necesitaba responder. Juan es el único entre los evangelios en mencionar consistentemente los milagros de Jesús. Sameón, señales, como usualmente es traducido. Los milagros no tenían la intención de llamar la atención hacia ellos mismos, sino para apuntar más allá de sí mismos a Jesús. Particularmente, identificaron a Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios, en línea con el propósito del libro que Juan resumió en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Muchas personas se beneficiaron de los milagros de Jesús, pero aquellos a quienes les fueron abiertos los ojos vieron la identidad de Cristo. Juan usa una palabra que habla de esa clase de milagros, no solo como grandes acontecimientos milagrosos, sino como apuntando más allá de sí mismos a la identidad de Cristo. Juan dice que por esto lo escribió, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y tengan vida en su nombre, y las señales realizan esa función. Las señales son algo que Jesús hace que apunta a su verdadera identidad. Y si simplemente lo entendemos como un milagro en el nivel material, entonces nos perdimos el punto. Ya se trata de cambiar el agua en vino, o de alimentar a una multitud con pan milagrosamente, o de la curación del ciego, a través del Evangelio, Juan se da cuenta que estos no son únicamente milagros, sino estas son cosas que sí vemos a través de ellas como Dios manda. Veremos la verdadera revelación de la identidad de Jesús, que Él es el pan de vida, que Él es el que vino a darnos la vista, que Él trae el vino nuevo de la era venidera, y nosotros celebramos eso. La segunda sección, que trata con el ministerio público de Jesús, se orienta en torno a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Nos referimos a esto como la primera Pascua, porque específicamente esta es la primera vez que se menciona en el Evangelio de Juan. Esta sección se extiende desde Juan capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 54. Comienza con el relato de Juan cuando Jesús purificó el templo, sacando a los mercaderes en Juan capítulo 2, versículos 13 al 25. Y otra vez, el enfoque estaba en la identidad de Jesús. Escuchemos lo que los judíos le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 2, versículo 18. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús respondió prediciendo su propia muerte y resurrección.
lo que sería la mayor señal en todo su ministerio de que Él era el Hijo de Dios. En su comentario después de este reporte, encontramos en el capítulo 2, versículos 21 al 25, que Juan menciona que Jesús realizó también muchas otras señales, y como resultado, muchas personas creyeron en su nombre, por lo menos superficialmente. Enseguida, Juan reportó la sorprendente conversación de Jesús con Nicodemo, un miembro del concilio judío, en el capítulo 3, versículos 1 al 21. Y otra vez, el énfasis estaba en la identidad de Jesús, como el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y también en su papel de Salvador para el que fue enviado. En Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36, encontramos otro relato de Juan el Bautista. En este, Juan insistió que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y dijo que Jesús había venido para testificar acerca de Dios y la salvación, pero que casi nadie lo recibía en fe. En Juan, capítulo 4, versículos 1 al 42, Juan reportó el encuentro de Jesús con una mujer samaritana en un pozo en Samaria. Otra vez, el énfasis estaba en identificar a Jesús como el Mesías, también llamado el Cristo, aquel que podía venir y explicar todas las cosas a su pueblo, insistiendo que la salvación vendría a través de los judíos y particularmente a través de sí mismo. Jesús retó su manera de pensar y la llamó a que encontrara en él la vida y la realidad de Dios que ella siempre había anhelado. Y muchos samaritanos respondieron a su enseñanza creyendo en Jesús. Finalmente, en Juan capítulo 4, versículos 43 al 54, Juan registró una segunda señal milagrosa de Jesús. Como la primera señal, esta también tuvo lugar en Caná, pero esta vez Jesús sanó a un niño sin ni siquiera tocarlo o verlo. Y no es sorpresa que el énfasis en esta historia es sobre el hecho de que el milagro tenía la intención de validar la autoridad de Jesús, y esto llevó a la fe a aquellos que atestiguaron esto. Un tema importante en esta sección que trata con la primera Pascua es la fe. Juan registró en el capítulo 2, versículo 11, que después de esta primera señal, los discípulos creyeron en Jesús. En el capítulo 4, versículo 42, los samaritanos creyeron por la enseñanza de Jesús. Y en el capítulo 4, versículo 53, la familia del niño sanado creyó. Después, en Juan capítulo 7, versículo 50 y el capítulo 19, versículo 39, encontramos razones para pensar que Nicodemo también se convirtió en creyente en Jesús. Las señales de Jesús y sus profundas enseñanzas fueron testimonios poderosos de su identidad y de la salvación que Él ofreció, y muchos depositaron su fe en Él. Sin duda, uno de los temas principales en el Evangelio de Juan es la fe salvadora. Creer es el énfasis en todo el Evangelio, y ese énfasis se ejerce en dos áreas. Primero, creer o convertirse en hijos de Dios es una obra de Dios mismo. Segundo, se trata de una acción, por decirlo así, tomada de la parte del individuo. La fe salvadora se entiende ciertamente como un regalo. Es la gracia de Dios en nuestra vida lo que creemos, pero está basada en algo que hacemos y tiene que haber un aspecto del conocimiento. Tiene que haber un entendimiento de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y tiene que haber un sentido de reconocimiento de que estamos de acuerdo con eso. Pero esto va más allá que solamente reconocer y aceptar. Hay un sentido de confianza y ese es un aspecto crucial de la fe. Es la mano vacía de la persona buscando y recibiendo todo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Cristo. Una de las cosas más frustrantes sobre el mundo que nos rodea es que la palabra fe es usada ligera e inconscientemente. Hay muchas personas que básicamente hablan de la fe como si ellos tuvieran fe en la fe. Esa no es la manera en la que los cristianos hablan de la fe. Hay muchas clases de fe. Estoy sentado en una silla justo ahora. Me siento bastante confiado de que me va a sostener. Yo tengo fe en esta silla. Sin embargo, no tengo fe en esta silla para hacer algo más que sostenerme. No sirve para otro propósito. Cuando hablamos de fe que salva, es una fe en Cristo. Es creer y descansar en la confianza de que Cristo ha hecho todo lo necesario para nuestra salvación. La fe que salva es una fe que es fe en Cristo, sabiendo que es Cristo quien pagó el castigo de nuestro pecado.
sabiendo que es Cristo quien compró nuestra salvación, sabiendo que es Cristo quien ha hecho completa expiación de nuestros pecados, sabiendo que en Él tenemos perdón completo de nuestros pecados. La fe que salva es simplemente la confianza para descansar y creer en Cristo, sabiendo que Él ha hecho esto por nosotros, que no hay nada más que se pueda hacer, y que Él mantiene a aquellos quienes vienen a Él en fe por siempre. La fe salvadora, la fe que salva, es una fe que es definida por el hecho de que en su solitario significado más esencial, creemos en Cristo. No tendríamos nada más, no desearíamos nada más. Sabemos que Cristo es suficiente para nuestra salvación. Tristemente, no todos respondieron creyendo en Jesús. En el capítulo 2, versículos 12 al 20, Jesús sacó a aquellos que estaban contaminando el templo. En el capítulo 2, versículos 24 y 25, Jesús no se confió de la gente, porque Él sabía que ellos no tenían una verdadera fe. En el capítulo 3, versículos 18 al 21, leemos acerca del juicio que vendrá en contra de los que se rehúsan a creer. La tercera sección del ministerio público de Jesús está asociado con una fiesta sin nombre y está registrada en Juan capítulo 5, versículos 1 al 47. En los versículos 1 al 15, Jesús sanó a un hombre que había estado inválido por 38 años. Pero como este día era un día de reposo, Jesús fue acosado por los judíos por violar la ley del trabajo en el día de reposo. Juan, en capítulo 5, versículos 16 al 47, registró la respuesta de Jesús, donde declaró ser el dador de vida eterna a todos los que creen en Él. La cuarta sección del ministerio público de Jesús nos habla sobre el cumplimiento de una segunda celebración de Pascua, en Juan capítulo 6, versículos 1 al 71. La Pascua era una fiesta donde los judíos celebraban el éxodo de Egipto. Así que no nos debe sorprender que esta sección contenga muchas referencias al éxodo. En el capítulo 6, versículos 1 al 15, Jesús milagrosamente realizó la alimentación de 5,000 personas con solo 5 piezas de pan y 2 peces. Este hecho remarcó la provisión que hace Dios de maná a la nación de Israel después de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. En Juan capítulo 6, versículos 16 al 24, Jesús caminó sobre el agua, mostrando sobre este elemento un dominio mayor que el que Moisés tuvo cuando abrió el Mar Rojo. Entonces, en el capítulo 6, versículos 25 al 71, después de cruzar el mar, Jesús se presentó a sí mismo como el verdadero pan de vida, lo cual superó por mucho al maná que Dios proveyó en los días del Éxodo. Como el verdadero pan, Jesús cumplió la fiesta de la Pascua como el proveedor de vida verdadera para todos los creyentes. La quinta sección del ministerio público de Jesús se enfoca en la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 7, versículo 1 al capítulo 10, versículo 21. En Juan capítulo 7, versículos 1 al 52, Juan registró cómo Jesús observó y cumplió la fiesta de los tabernáculos. Dicha fiesta se realizaba en conmemoración de la liberación que Dios realizó del pueblo de Israel de Egipto y de su provisión de agua en el desierto. También celebraba la continua provisión de Dios de lluvia para la cosecha, y esperaba con interés la liberación final que haría Dios de su pueblo. Durante esta fiesta, el predicador ilustraba la gracia de la provisión de Dios derramando agua alrededor del altar del templo. Usando esta imagen del agua, Jesús audazmente clamó que Él era el único que puede darles agua viva. En Juan, capítulo 8, versículos 12 al 59, Jesús habló de su verdadera identidad, llamándose a sí mismo el Hijo de Dios. Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios, incluso negando que los judíos incrédulos fueran hijos legítimos de Abraham. En el capítulo 9, versículos 1 al 41, Jesús sanó a un hombre que había estado ciego desde su nacimiento. En respuesta, los fariseos desconfiados investigaron cuidadosamente lo que Jesús había hecho. Su incredulidad impulsó a Jesús a decir que los fariseos eran en realidad los que estaban ciegos, aun y cuando ellos decían que veían. Jesús se presentó a sí mismo como el buen pastor en el capítulo 10, versículos 1 al 21. En comparación con los fariseos, Jesús era el buen pastor porque Él estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas.
La sexta sección del ministerio público de Jesús registra los eventos referentes a la celebración de la fiesta de la dedicación en Juan, capítulo 10, versículo 22, al capítulo 11, versículo 57. Juan capítulo 10, versículos 22 al 40, reporta que Jesús observó y cumplió con la fiesta de la dedicación. La fiesta no fue instituida en el Antiguo Testamento. Esta celebración comenzó en el año 165 a.C., después de que la familia sacerdotal de los Macabeos dirigió una exitosa revuelta contra el rey griego Antíoco Epífanes. Antíoco había tomado el título Epífanes y creía que él mismo era una manifestación de Dios. Él masacró a muchos en Jerusalén, profanó el templo y ordenó la adoración de Zeus por los judíos. Por lo tanto, la fiesta de la dedicación celebra la purificación del templo al reconsagrarlo después de haber sido reclamado por los Macabeos. Hoy, la fiesta es mejor conocida por su nombre hebreo Hanukkah, que significa dedicación. Este pasaje implícitamente contrapone a Jesús con Antíoco. Por un lado, Antíoco falsamente proclamó ser divino mientras masacró al pueblo de Dios y profanó el templo. Por otro lado, Jesús realmente es el Hijo de Dios quien fielmente hizo el trabajo del Padre, incluyendo el dar vida eterna a su pueblo. En Juan capítulo 10, versículo 36, Jesús proclamó que Él había sido apartado, o como algunas traducciones lo ponen, consagrado y enviado al mundo. Y este lenguaje remarca la consagración del templo en la fiesta de la dedicación. Y por supuesto, Jesús ya había comparado la reconstrucción del templo con la resurrección de su cuerpo en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Estos temas se desarrollan en la historia de la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11, versículos 1 al 57, donde se demuestra el divino poder de Jesús sobre la muerte. Y la resurrección de Lázaro de la muerte también anuncia la propia resurrección de Jesús al final del Evangelio, cuando todas las esperanzas de la fiesta de la dedicación sean finalmente cumplidas. La séptima sección del ministerio público de Jesús está centrada alrededor de la preparación de la tercera Pascua en Juan capítulo 12, versículos 1 al 50. La preparación de Jesús para esta tercera Pascua de la que Juan habla prepara el escenario tanto para ministrar a sus 12 discípulos en Juan capítulos 13 al 17, así como para su sacrificio como el Cordero Pascual en el capítulo 19. La preparación de Jesús comenzó al ser ungido para la sepultura en el capítulo 12, versículos 1 al 11. En los versículos 12 al 19, Juan registró la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En Juan capítulo 12, versículos 20 al 50, Jesús anunció públicamente que era tiempo de que Él fuera glorificado a través de su muerte y su resurrección. Jesús llamó a todo aquel que le escuchara a creer en Él, e incluso después de realizar milagros frente a ellos, muchos judíos creyeron y muchos otros no creyeron.